Vamos a empezar con las ecuaciones de Einstein. Voy a recordaros de qué va esto. A los que no lo hayáis visto, pues a los que no lo hayan visto les voy a hacer un resumen rápido. Y a continuación las escribimos para el universo de Riemann-Robertson-Walker. En cualquier curso de geometría diferencial se dan los objetos geométricos de los que voy a hablar. En cualquier curso de relatividad general especialmente. Y como el libro de gravitación de Misner, Thorne y Wheeler que habéis visto es un taco así de grande, para el que no sepa de qué va esto, le voy a mandar a una referencia más corta de Lee Loveridge, que debe ser un estudiante de doctorado californiano. Esto es muy de mínimos. Una solución un poco mejor, si queréis profundizar más, es agarrar las lecciones de Feynman de gravitación. Son 13 o 14 lecciones muy compactas, donde las cosas están hechas sin mucho detalle. Y ya para nivel 3, el libro de Misner, Thorne y Wheeler. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar por recordar qué era la curvatura. Bueno, tomamos una curva y queremos saber cómo caracterizamos cuánto se separa de la línea recta. Entonces el clásico es colocar una circunferencia que sea tangente a ella. Esa circunferencia tiene radio r y una medida de la curvatura es el inverso de ese radio. Así que se traza la circunferencia tangente y se decide, esto es una convención, que la curvatura va a ser el inverso de ese radio. ¿Vale? Esto es útil porque si uno parametriza la curva con el arco, esta curvatura sale de manera natural. Pero bueno, no me voy a meter por ahí. Y se le da la letra kappa. ¿Vale? Bueno, pues ahora cogemos una superficie. Por ejemplo, para una recta. Si tenemos una línea recta, la tangente tiene radio infinito, de manera que la curvatura de una recta es cero, como una esfera. Esa definición hace lo que debe. A ver, para una superficie, pues la propuesta de Gauss. Tomamos una esfera, un punto sobre esa esfera y trazamos un círculo de radio epsilon. El epsilon está medido sobre el arco. ¿Vale? Voy a poner aquí, esto es el epsilon, en naranja está medido sobre el arco. Bueno, pues ahora vamos a irnos al centro de la esfera, que está a distancia r. Entonces este ángulo, θ, es el seno de epsilon partido por r. ¿Vale? Bueno, pues la pregunta es ¿qué vale la longitud de este círculo? Esta circunferencia alrededor de un punto de la esfera. En espacio plano es 2pi por el epsilon. Pero en un espacio curvo se separa de ese 2pi epsilon. En este caso, esa circunferencia tiene un perímetro más corto, ¿verdad? Vamos a escribirlo. Claro, el radio de esta circunferencia ya no es epsilon. Como el espacio es curvo, es esta cantidad. Lo voy a subrayar en violeta. Y ese radio, pues tiene que ser proporcional a, este es el arcoseno, tiene que ser proporcional a la r veces ese seno. Entonces, este es r por el seno de epsilon partido por r. Y por tanto, en espacio curvo, en esta esfera, la longitud es igual a el 2pi epsilon, pero ahora multiplicado por el epsilon, o sea, es el 2pi r, 2pi por el radio, que es r veces el seno del ángulo, que es el seno de epsilon partido por r. Si la circunferencia es pequeñísima, el seno es igual al ángulo y vuelve a quedar epsilon partido por r, las r se cancelan y queda 2pi epsilon, que es el resultado de espacio plano. Pero en un espacio curvo, el seno se separa ligeramente de epsilon partido por r y podemos escribir el siguiente orden. Entonces esto es 2pi epsilon por 1 menos epsilon cuadrado entre 6 veces el radio al cuadrado. Tomando el
primero y segundo términos no nulos de la expansión del Sen en serie de Taylor. Así que este primer término es simplemente el del resultado de espacio plano, pero luego hay un término más. ¿Vale? Bueno, pues entonces Gauss define lo siguiente. Dice, no, la curvatura de un espacio, vamos a hacer lo siguiente. Cogemos el espacio curvo, le pegamos una esfera que sea tangente a ese espacio y vamos a medir la curvatura en la esfera como la separación de esa circunferencia de lo que valdría en espacio plano. Así que esa definición motiva tomar el límite cuando epsilon tiende a 0 de 6 veces entre epsilon al cuadrado, y eso lo que hace es quitar este factor de aquí, ese epsilon cuadrado partido por 6, y luego 1 menos la longitud de la circunferencia dividido por 2pi epsilon. Así que cojo la longitud de la circunferencia, la divido por su valor en el espacio plano, y eso lo resto de 1. Si estoy en espacio plano da 0, curvatura 0. ¿Vale? Si no estoy en espacio plano, entonces hay un término de corrección distinto de 0, que es este. Le quito el 6 entre epsilon cuadrado, y lo que está quedando es 1 entre el radio de la esfera tangente a la superficie al cuadrado. O sea que para una curva se toma la circunferencia tangente y la curvatura queda muy amablemente definida como 1 entre el radio de esa circunferencia. Para un espacio de una dimensión más se pone la esfera tangente a la superficie, aquí está la superficie, ¿verdad? Se toma el radio de esa esfera y es 1 entre el radio al cuadrado. Bueno, esta curvatura gaussiana de una superficie se demuestra en geometría diferencial que es igual al producto de las curvaturas máxima y mínima de todas las líneas que pasan por ahí, ¿vale? Uno se pone todas las curvas tangentes a esa esfera que pasan por ese punto de tangencia, saca la curvatura máxima y mínima de todas esas curvas y el producto de los dos valores extremos es la curvatura gaussiana. Entonces, por ejemplo, la silla de montar tenía una curvatura hacia positiva, otra negativa, el producto es negativo. La esfera tiene dos curvaturas positivas e iguales, eso es lo que pasa para la esfera, y sale la curvatura positiva. ¿Nos acordamos? Bueno, pues entonces, ¿qué es el tensor de Riemann? El tensor de Riemann es un objeto con 4 índices, se le da la letra R, y si lo veis en algún libro, pues tiene una fórmula que no es especialmente fea, pero es trabajosa, hay que sacar un montón de derivadas y combinar un montón de sumas de índices. ¿Os acordáis de los símbolos de Christoffel? No sé si me dejo algún índice mal colocado, lo miráis en un libro. Entonces tenemos la derivada de un Christoffel menos la derivada de otro Christoffel más un producto de 2 menos un producto de 2. Y hay que jugar con los índices para colocarlos. O sea que es un tensor complicado, ¿vale? Eso da mucho trabajo. Bueno, ¿qué significa este tensor? Claro, ocurre que en varias dimensiones tenemos muchas superficies bidimensionales posibles. Aquí hemos hablado de una curva, aquí hemos hablado de una superficie. Ahora me voy a un espacio-tiempo de 4 dimensiones. Y entonces puedo elegir x y t, puedo elegir y y z, puedo elegir x y z, puedo elegir coordenadas esféricas, en cuyo caso tendría pares r y t, θ y phi, θ y t, θ y r. Hay un montón de pares posibles. Entonces el tensor de Riemann lo que es una colección de curvaturas. En varias dimensiones hay muchas selecciones posibles de superficie bidimensional. Cada uno de estos índices toma 4 valores. En esos espacios que nos interesan, espacio-tiempo, aquí tenemos t, r, θ, phi. Y podemos elegir cualquier par de ellas y considerar la superficie rθ, la superficie tr, y cada una de ellas va a tener su curvatura gaussiana. Bueno, pues el tensor de Riemann las colecciona todas. Vamos a poner aquí una de esas superficies, cogemos los dos vectores tangentes S y T, esa es cualquiera de estas dos superficies, y le pongo dos vectores tangentes. Bueno, pues entonces el tensor de Riemann lo que nos devuelve es la curvatura gaussiana. Si cojo los vectores para que tengan módulo 1, aquí va un 1, si no hay lo que iría sería el área del paralelogramo. O sea, eso está pensado para que el área del paralelogramo que forman S y T sea 1. Si no, aquí habría que poner ese número. Todo eso sin demostración, simplemente para que sepáis lo que son los objetos que vamos a manejar un momento. Entonces la curvatura gaussiana veces 1, suponiendo que S y T forman un paralelogramo de módulo de área 1,
pues es igual a la contracción de este tensor con los vectores S y T. S alfa, T beta, S gamma, T delta, ¿vale? Cojo cada índice del vector Riemann y lo multiplico escalarmente con o el vector S o el vector ST, ST, ST. Entonces, eso es la curvatura gaussiana de esa superficie. Como hay muchas, pues puedo elegir esto de varias maneras, simplemente cambiando los vectores S y T. Aquí puedo elegir 4 y aquí puedo elegir cualquiera de los otros 3. Como es simétrico, al final hay 6 de estas, ¿no? ¿Vale? O sea que el tensor de Riemann es un objeto que se construye con los símbolos de Christoffel que ya conocemos y de lo que es una colección de curvaturas de los cortes bidimensionales de este espacio. Bueno, pues una simplificación de este tensor se llama tensor de Ricci. Ese objeto tiene 4 índices, es bastante feo. Uno un poco más sencillito, R mu nu, es la simplificación tomando la contracción de estos dos, ¿vale? Hemos sumado las ROEs. Rho está sumado desde 0 hasta 3. Bueno, pues esto tiene una interpretación, este objeto da una interpretación geométrica también muy bonita. Si uno tiene una geodésica y pone aquí un cubito de volumen diferencial de V, y ese cubito de volumen diferencial de V es arrastrado a lo largo de la geodésica, ¿vale? Y pongamos que el vector que lo arrastra a lo largo de la geodésica, claro, es el vector tangente, Tmu. ¿Cómo cambia ese volumen? ¿Esto por qué sale en la física? Porque en la física la fuente del campo gravitatorio es la masa. Entonces ahí, cuánta masa hay un elemento de volumen va a depender de cómo grande sea ese volumen. Por eso se nos cuela. Total, que ¿cómo cambia ese volumen? Voy a poner aquí delta V. Pues la derivada segunda del volumen infinitesimal respecto a tau cuadrado, nos desplazamos un diferencial de tau a lo largo del vector t. Eso sería lo que cambia el volumen en espacio curvo, cómo se acelera en espacio curvo. Voy a restarle lo mismo en espacio plano, delta V respecto a tau 2 veces en espacio plano, pues es igual precisamente a algo que tiene que ver con este tensor de Ricci. Es menos el R mu nu por el vector t tangente a la geodésica mu, t nu. O sea que ese tensor multiplicado por 2 veces por t, y falta el volumen, delta de V, ¿vale? Cojo delta de V, ¿cuánto cambia? Pues se está acelerando a lo largo de la geodésica, es decir, este volumen se deforma y se hace más pequeño o mayor, ¿vale? ¿Cuánto? Lo que dicta esta ecuación. El delta de V sería lo mismo que en ese espacio plano, salvo ese tensor de Ricci multiplicado por el vector que va a lo largo de la geodésica. O sea que es un objeto geométrico que controla cómo cambia el volumen. Este es un objeto geométrico que tiene 2 índices, o sea que podría servir para construir las ecuaciones de movimiento. Recordemos que el tensor de energía de impulso, que es donde tenemos metida la densidad, la presión y todo eso, era un objeto de 2 índices. Entonces, ¿qué quería hacer Einstein hacia 1912? Se había dado cuenta de todo esto que habíamos discutido, el principio de equivalencia fuerte, etcétera, que todo, o sea, quería construir una teoría geométrica de la gravedad, ¿verdad? Porque todos los objetos y la luz caían de la misma manera en el campo gravitatorio. Entonces quería generalizar la ecuación de Poisson, que es la que satisface el campo gravitatorio laplaciano del potencial newtoniano igual 4πg por la densidad. ¿Vale? Eso es una ecuación local para el campo gravitatorio. En particular, como sabéis, si aquí pongo una delta de Dirac en un punto, una masa puntual, el potencial que resuelve esta ecuación es el potencial de Newton, 1 partido por R, ¿no? Bueno, fijaos que en electrostática, ese 4pi por la constante de Coulomb, que sería el equivalente, daría la permitividad, ¿verdad? O sea que este objeto en electrostática sería delta del potencial eléctrico, permitividad, densidad de carga eléctrica, ¿vale? Bueno, pues Einstein quería generalizar esa ecuación a algo geométrico, ¿no? Entonces este tensor de Ricci, como tiene 2 índices, podría ser práctico, porque sabemos que esto se generaliza al T mu nu, en teoría de la relatividad. Hay que agrupar la densidad con otro montón de cosas. Pero este T mu nu tiene una propiedad, que es la ley de conservación. Satisface T mu nu
derivada covariante nu igual a 0, como ya vimos el otro día. Conservación del momento, conservación de la energía. Y eso no es cierto para el tensor de Ricci. R mu nu, punto y coma nu, es distinto de 0. Eso quiere decir que una ecuación del tipo T mu nu proporcional a R mu nu no va a funcionar. Bueno, pues el esfuerzo de 1912 y 1913 consiste en, con ayuda de un matemático, aprenderse todo esto y luego estudiar las propiedades de SR y darse cuenta que lo que falta para que esto sea distinto, para que esto sea 0 y poder igualarlo a la T, ¿no? Tiene que ver con la traza de este objeto. Entonces lo que hace Einstein es definir un tensor. Este era nuevo, no se usaba en matemáticas. Entonces el tensor de Einstein está construido a partir del tensor de Ricci, pero cambiándole el signo a la traza. Entonces es G mu nu, se le da la letra G, y por definición es ese tensor de Ricci, que a su vez es una contracción del tensor de Riemann, que a su vez es este horror construido a partir de los símbolos de Christoffel, y los símbolos de Christoffel los sabemos sacar como derivadas de la métrica. O sea que la cadena, si hay que calcular esto, no es corta, hay que pasar de la métrica a los Christoffel, de los Christoffel al Riemann, del Riemann al Ricci, del Ricci al tensor de Einstein. Y en espacios muy simétricos hay trucos para cortar en los que no voy a entrar, ¿vale? Bueno, pues a esto es el Ricci, y ahora hay que quitarle R medios de la métrica, donde ¿qué es R? Lo voy a definir aquí. Se llama curvatura escalar. Es la traza del Ricci, ¿vale? O sea que al tensor de Ricci le quito la mitad de la traza veces la matriz métrica, que si es diagonal pues es muy fácil. R medios, menos R medios, menos R medios. Y si no, pues lo que toque, ¿vale? Hay que multiplicar por G. Bueno, esto es un tensor, así que eso también es un tensor. Vamos a ver que en efecto la traza, casi en otro color porque es una parte, para hacer un calculillo mínimo, vamos a ver que la traza de G en efecto es la traza de R cambiada de signo. Entonces cojo G mu nu, que sería la traza del G, ¿verdad? Y esto tiene que ser R mu nu menos R medios de G mu nu. Pero G con un índice arriba y otro abajo, ¿cómo se hace para subir un índice? Multiplicando por la matriz inversa a la G. Entonces, eso es la identidad, porque es una matriz por su inversa, la G por su inversa. Esto es la identidad, sumada sobre 4 índices, o sea, es la traza de la identidad, ¿vale? O sea, que es 4. De manera que esto es R menos R medios por 4. O sea, que esto es R menos 2R, que es menos R, que es menos R mu nu. O sea que en efecto la traza de G es menos la traza de R. Esa construcción cambia el signo de la traza del Ricci. Pero salvo ese cambio en la traza, estos dos son primos hermanos. Entonces debería interpretar este escalar de curvatura antes de seguir con el tensor de Einstein, que es esa traza del Ricci que sale por ahí. Aquí el Ricci le he dado una interpretación en términos del volumen, pero también tiene que ver con la curvatura, claro, porque viene del Riemann. Entonces voy a dejar esta esquina para la curvatura, que es ya el número 5. Vamos a interpretar este. Entonces este generaliza la curvatura gaussiana. La curvatura gaussiana habíamos dicho que era un objeto para las superficies de 2 dimensiones. Nos decía cómo estaban decurvadas las superficies de 2 dimensiones. Pues este escalar de curvatura generaliza eso a hipersuperficies de dimensión más alta, ¿vale? El tensor de Riemann lo que hacía era coleccionar las curvaturas gaussianas de los cortes en 2 dimensiones. Con todas ellas se construye este R. Entonces, bueno, si uno toma una esfera de d-1 dimensiones en un espacio de D, que es el equivalente a coger una curva en un plano, pues generalizamos a D y d-1, a una esfera en el espacio, pues una hiperesfera en un espacio de D. Entonces, igual que hicimos antes, aquello de coger una circunferencia sobre la esfera, ¿os acordáis? Lo que hacíamos antes era poner una esfera y tomar una distancia, un radio geodésico epsilon a lo largo de la geodésica y tomar esta circunferencia L. Pues esto lo generalizamos. Ahora la esfera es como esta circunferencia, entonces tiene
un cierto área, un hiperárea, digamos. El hiperárea de esa esfera en d-1 dimensiones será, vamos a llamarla A en espacio curvo, y depende de la epsilon, igual que antes, ¿vale? O sea que eso es lo que está generalizando esta L. Esa circunferencia de radio L en una esfera de d-1 dimensiones en un espacio de D, pues es el hiperárea de ese espacio de d-1. Bueno, pues entonces la R, este escalar de curvatura, es el límite cuando epsilon tiende a 0 de 6D entre epsilon cuadrado. Acordaos, esto es igual que antes. Y hay que coger 1 menos el área en espacio curvo de epsilon, que es lo que tenemos por aquí, dividido por el área en espacio plano de epsilon, que en el ejemplo de 2 dimensiones esto era 2pi epsilon, ¿verdad? Luego se está generalizando el 2pi epsilon a un hiperárea. Total, que el escalar de curvatura es la generalización de esta curvatura gaussiana a un número de dimensiones más alto. Bueno, vamos a volver con el tensor de Einstein. Entonces el tensor de Einstein es ese tensor de Ricci al que le hemos quitado este objeto construido con el escalar de curvatura. Esto entendéis que es el trabajo de años de alguien, ¿no? De Einstein en este caso. Entonces, bueno, el G mu nu ahora sí que satisface una ley de conservación. O sea, G mu nu, vamos a ponerlos arriba para poder dejar la derivada abajo, igual a 0. Eso es como la cuadridivergencia de ese tensor G mu nu. Ese sí que es 0. Entonces sí se puede utilizar para construir las ecuaciones de movimiento, ¿vale? Vamos a interpretarlo, que todavía no lo he interpretado. Entonces Loveridge da una interpretación muy sencilla de entender del tensor de Einstein. ¿Qué es este tensor? Bueno, vamos a coger un espacio de 4 dimensiones y vamos a tomar un vector cualquiera. ¿Vale? Tomamos un vector dado temu. Entonces lo que queda, si esto es un espacio de 4 dimensiones, me queda aquí un subespacio de 3 dimensiones. Ese subespacio de 3 dimensiones tendrá una curvatura. Bueno, pues el tensor de Einstein me va a dar esa curvatura. ¿Cómo? Bueno, pues habría que coger el tensor de Riemann, que es donde teníamos coleccionadas las curvaturas, ¿vale? Y en vez de tomar la contracción con G mu nu para sacar el Ricci, recordemos que si multiplico por G mu rho, saco el tensor de Ricci, que solo tenía 2 índices, pues en lugar de multiplicar el tensor de Riemann por la G, lo que se hace es multiplicarla por la proyección, porque G en el fondo es una especie de identidad en este espacio curvo, ¿no? Métrica. Pues lo que hay que hacer es proyectar el tensor de Riemann con la proyección perpendicular a T. Se hace así. Lo que hay que hacer es coger G mu nu y restarle T mu T nu. Eso es una especie de proyector. Entonces voy a multiplicar el tensor de Riemann por esto. Bueno, resulta que esto es la curvatura de este espacio. R es el escalar de curvatura, pero lo estamos tomando en una dimensión menos, R de menos 1. Es decir, si empecé con un espacio de 4 dimensiones, este es el escalar de curvatura en 3. A ese escalar de curvatura se le aplica toda esta definición, es la generalización de una curvatura gaussiana. ¿Vale? Bueno, pues esto es la proyección del Riemann sobre ese espacio perpendicular a T. T alfa, T beta, R mu nu alfa beta. Hay un montón de símbolos en la pizarra, os lo tendréis que volver a leer. Sacaos el trabajillo ese de Loveridge y volveroslo a leer, ¿vale? Total, que la curvatura de ese espacio en 3 dimensiones, perpendicular al T, es esto. Y si echamos una cuenta, nos va a salir aquí el tensor de Einstein enseguida. Esto es R menos 2 R mu nu. Hay que usar las simetrías de este tensor de Riemann, que hay que mirar en un libro, pero sale enseguida esto. Y esta construcción R, bueno, ¿dónde viene R? De G y G multiplicado a R, viene a ser la traza de todo el tensor y da el escalar de curvatura. Eso es el escalar de curvatura en 3 dimensiones, ese es el escalar de curvatura en 4. Voy a poner aquí la B, es en las 4 dimensiones. Total, que esta combinación escalar de curvatura menos 2 veces el Ricci
es la combinación que sale por aquí. Aquí tenemos el Ricci menos el escalar de curvatura dividido por 2. Si paso el 2 al otro lado, saco aquello. O sea que esto es lo mismo que menos 2G mu nu T nu si pedimos que t cuadrado sea igual a 1. ¿Vale? Así que si no me equivoco, el escalar de curvatura en d-1 dimensiones viene dado por el tensor de Einstein, ¿vale? O sea que el tensor de Einstein también tiene que ver con la curvatura del espacio, pero es la curvatura de las secciones perpendiculares a un vector dado. Según vaya cambiando el vector, claro, el tensor de Einstein tiene un montón de elementos. Es simétrico, estamos en 4 dimensiones, pues aquí debe haber 6 elementos independientes. Entonces, según cómo coja el vector, ¿no? Claro, como hay identidades, luego se quedan menos. Al final vendrá a haber 4. Pero tiene interpretación de curvatura, que es lo que quería comentar. Bueno, pues con este tensor es con el que Einstein construye las ecuaciones de movimiento, que van a ser de la siguiente manera. Recordemos que se quería generalizar la ecuación de Poisson, que decía que el potencial gravitatorio era la constante veces la densidad. La densidad se ha generalizado en teoría de la relatividad a ese tensor de 2 índices de energía-impulso. El objeto que podemos poner al otro lado es el de Einstein, que es el que tiene derivada covariante igual a 0, es el conservado. Y aquí va la constante. ¿Por qué ese 2? Si queremos empalmar con la teoría newtoniana, hay un factor 2, ¿vale? Que no voy a derivar, se saca en el curso de relatividad general. Si queréis mirarlo en el trabajo de Lovridge, es una página de cálculo. Si uno toma esto, utiliza que el Ricci es el volumen e intenta recuperar cómo se acelera un cuerpo, saca la ley de Newton de la gravitación y necesita ese 2. Es una página de cálculo que podéis mirar ahí. Bueno, o sea que eso es la generalización a relatividad general de esta ecuación de Poisson. Bien, por ejemplo, vamos a sacar la curvatura espacial esta. La curvatura del espacio tridimensional perpendicular al eje del tiempo. Hemos dicho que debería ser parte de ese tensor de Einstein, ¿no? Pues tiro de aquí. Tengo que proyectar G con el vector paralelo al eje del tiempo, que es el vector 1, 0, 0, 0. Lo meto aquí y obtengo menos 2 por la traza de... por G00. Esto es menos 2 por G00. Vengo aquí a recordar que era T00. T00 era la densidad, ¿vale? Entonces aquí sale menos 2 por 2 por 4 pi g, que es 8 pi g, por la densidad de energía, que es menos 16 pi g por la densidad de energía, ¿vale? Y eso es muy parecido a esto de aquí, se da un factor 4. Lo que estamos viendo es que la densidad, que aquí era la fuente del potencial newtoniano, pues aquí la densidad de energía, no de masa, es la fuente de la curvatura del espacio. Eso es lo que está metido en la teoría de Einstein. Bueno, esto solo para informaros que todas estas cosas existen. Ahora vamos a lo que nos interesa, que es el espacio-tiempo de Robertson-Walker, el universo isotrópico y homogéneo. Entonces aquí teníamos una métrica que era ds cuadrado igual a dt cuadrado menos a cuadrado de t por dr cuadrado entre 1 menos kr cuadrado más r cuadrado de omega cuadrado. Aquí estamos leyendo los coeficientes de la métrica. Por ejemplo, el G00, aquí leo que es 1. Y aquí leo el GRR. GRR, pues es a de t entre la raíz de 1 menos kr cuadrado, etc. Lo mismo con los otros dos, g teta teta y g phi phi. Bueno, pues con estos coeficientes métricos hay que calcular los símbolos de Christoffel. Los podéis mirar en internet, no hace falta que copiéis esto. Yo los voy a copiar un momento para que veáis el lío. Gamma tiempo RR es el factor de escala por su derivada entre 1 menos kr cuadrado. Gamma R01, R tiempo R, es igual a gamma 202, teta tiempo teta, es igual a gamma 303,
es igual a A punto partido por A. Creo que estos ya los hemos usado, pero ya del tirón voy a escribir todos los demás. Gamma, esto no hay que sabérselo, por supuesto, se mira cada vez. Gamma 022 es A punto R cuadrado. Gamma 111 es KR entre 1 menos KR cuadrado. Gamma 033 es A punto R seno cuadrado de teta, R cuadrado, seno cuadrado de teta. Gamma 122 es menos R 1 menos KR cuadrado. Gamma 133 es justo lo que estabais pensando, menos R por 1 menos KR cuadrado seno cuadrado de teta. Gamma 233 es menos seno de teta coseno de teta. Este es fácil, este sale solamente de las coordenadas esféricas, teta phi phi. ¿Y qué me falta? Creo que me falta el gamma 323, que es la cotangente de teta, otro que sale de las coordenadas esféricas. Bueno, un par de ellos ya los habíamos visto, creo que eran este y estos de aquí. Ya nos habían hecho falta, ahora hay unos cuantos más. Función enemigo. Voy a ir poniendo el tensor de Ricci. Recordemos que A es el factor de escala de t. Entonces R00 es menos 3 A segunda partido por A. R11 es A segunda más 2A punto cuadrado más 2 veces la curvatura, no se os ocurra copiar esto, 1 menos KR cuadrado. R22 es R cuadrado A segunda más 2A punto cuadrado más 2 veces la curvatura, y R33 es igual a R cuadrado A por A segunda más 2A punto cuadrado más 2 veces la curvatura por el seno al cuadrado de teta. Este y este son casi iguales, la única diferencia es el seno al cuadrado. Bueno, como veis, estos cálculos son jaleosos. Entonces os he subido al campus virtual un par de métodos para calcularlos automáticamente. Uno es este lenguaje SageMath. También he pedido que os instalen un par de copias en los ordenadores del aula de informática, de manera que si os cuesta instalarlo en vuestro ordenador o tenéis problemas o no queréis hacerlo, podéis simplemente subir al aula de informática de la facultad y trabajar allí si queréis hacer algo, ¿vale? Bueno, pues esto os lo he enlazado en el campus virtual, SageCell. SageMath es un lenguaje, el lenguaje es dificilillo, si uno tiene que aprenderlo desde cero cuesta, pero si uno sabe exactamente lo que quiere hacer, que es agarrar una métrica, pues el programilla es este, lo copia, ¿no? Y lo único que hace es cambiar la métrica, que está aquí dada. Aquí tengo la métrica G de 00, bueno, esta está con la convención contraria a la mía. Aquí está puesta con menos 1 en vez de con 1, y estos son positivos en vez de negativos, pero cambiáis un signo y ya está, ¿vale? O sea, G de TT es 1, G de RR es A cuadrado entre 1 menos KR cuadrado, G de 22 es, lo veis, ¿verdad? O sea, esto es la métrica de Friedman Robertson Walker. El programa ya lo tenéis también en el campus. Y nada, lo corréis para abajo. Como veis no es muy largo y pedís el tensor de Ricci. Y entonces la salida del programa pues es este tensor, ¿vale? Que es lo que acabo de escribir por ahí. O sea que para calcularlo no os tenéis que matar a utilizar millones de símbolos, porque esto es laborioso. En un espacio simétrico hay trucos para simplificarlo, pero requiere estar un poquito de relatividad, ¿vale? Y calcularlo desde cero, Christoffel, Riemann, Ricci, es muy laborioso. O sea que lo automatizáis y marchando. Esa es una posibilidad, usar el SageMath. Si le echáis un vistazo al SageMath, tiene la ventaja de que se suele correr sobre Python, sobre los Jupyter estos, ¿no? Y o sea, se utiliza el entorno Jupyter, que se parece bastante a matemática, y os será útil cuando hagáis las prácticas, porque el profesor de prácticas tiene intención de enseñaros Jupyter y Python, ¿vale? O sea que si le echáis un micro vistazo, es copiar el programa, correrlo y tal, y luego intentar montarlo de Jupyter, no perdéis el tiempo. Bueno, y el otro que os he puesto es el Cadabra. Si vais al campus virtual, os he subido otro lenguaje de estos que es Cadabra, ¿vale?
O sea que esto, por favor, no os matéis a calcular, que hemos pasado la revolución industrial. Bueno, pues creo que he terminado con la parte más matemática. Vamos a hacer un poco de física con esto. Me quedo el tensor de Ricci y lo voy a usar para construir las ecuaciones de Einstein. Bueno, lo primero es sacar la curvatura escalar de este Ricci. R era R mu, ¿verdad? O sea que los otros elementos del Ricci son 0. Hay que coger este R00, restarle el R11, el R22 y el R33. Y el resultado es R igual a menos 6 a segunda entre A más A punto entre A cuadrado más la curvatura entre A cuadrado. Esta construcción curvatura entre A cuadrado, ¿la recordáis? Esto era uno de los términos que salía en la ecuación de Friedman, ¿verdad? Ya va apareciendo por aquí. Aquí hay una K, aquí hay una A, etc. Y de repente, al sacar la traza, nos ha salido un K entre A cuadrado. Hay que sacar la traza, o sea, lo que hay que hacer es multiplicar por la métrica y sumar, ¿verdad? Bueno, pues ya podemos construir el tensor de Einstein y utilizar el tensor de un espacio homogéneo isótropo. El T mu nu era ρ menos P menos P menos P para este espacio-tiempo. Entonces, en este espacio, aquí básicamente va a haber dos ecuaciones de Einstein distintas. Hay un montón de ellas que no aportan nada, que son 0 o son redundantes. Podríamos coger G00 y GII, por ejemplo, 1,1 o 2,2 o 3,3. Elegimos una espacial. Y decir que esto es 8πg T00, ecuación 1. Esto es 8πg TII, ecuación 2. Y luego teníamos por ahí la ley de conservación, ¿verdad? Que decía T mu nu, derivada covariante nu, igual a 0, ecuación 3. Bueno, las tres no son independientes. Hay dos independientes de estas tres, porque por construcción el tensor este de Einstein también era conservado, también satisfacía que G mu nu punto y coma nu era 0. O sea que si la derivada covariante de este tensor es 0, eso impone una condición sobre estas G si no son independientes las dos. ¿Vale? Bueno, eso sabíamos que era la ecuación del fluido. La 3 ya sabíamos que era la ecuación del fluido, lo vimos en la última clase. La habíamos derivado inicialmente de manera newtoniana y a partir del tensor T la obtuvimos en la última clase. ¿Vale? ¿Qué son estas otras dos? La ecuación de Friedman va a tener que estar aquí. Vamos a coger la G00. Agarro la G00 y tengo que leer el tensor G00 aquí. Entonces lo que había que hacer era coger R00 y restarle la mitad de R multiplicado por G mu nu. ¿Os acordáis de hace una pizarra y pico? Agarramos R00 y le restamos la mitad de esto multiplicado por G mu nu. Quedando, o sea que esto de aquí va a ser el G00 y lo que está quedando es menos 3 a segunda partido por A. La aceleración del universo dividido por el factor de escala. Más 3 a segunda partido por A. Más A punto cuadrado entre A cuadrado. Más K entre A cuadrado. Eso es el lado izquierdo de la ecuación de Einstein. Y ahora el lado derecho, pues es el 8πg por la densidad, que viene del T00. Ese término se cancela con este. Este viene del escalar de curvatura que está aquí. Y este otro es el que viene del Ricci R00, este de aquí. Hay dos términos que se cancelan y ya está. Lo que queda es la ecuación, hay un 3 aquí que pasa al otro lado, y lo que queda es la ecuación de Friedman. A punto entre A cuadrado, que es igual, por supuesto, al factor de Hubble al cuadrado, el parámetro de Hubble al cuadrado, pues es igual a 8πg tercios de ρ, y la curvatura la llevo al otro lado, menos K entre A cuadrado.
y hemos recuperado la ecuación de Friedman. Si combinamos 1 y 3, que son la ecuación de Friedman y la ecuación del fluido, acordaos que sacamos la ecuación de la aceleración. Esa ecuación es lo mismo que sacaríamos de 2. Así que la tercera ecuación que va a quedar, que es dependiente, es la de la aceleración, que como no la he escrito últimamente, la voy a volver a escribir. Era a segunda partido por a igual a menos 4 pi g tercios rho más 3. Bueno, pues ¿qué hemos ganado? Hemos trabajado, por lo menos hemos invertido 3 clases en hacer relatividad general. ¿Qué hemos ganado respecto a la mecánica newtoniana? Porque al final hemos llegado a la misma ecuación. Pues hemos ganado que esto viene de una formulación local. Todo esto viene de una especie de ecuación de Poisson, que es la ecuación de Einstein, ¿no? O sea que ya no me tengo que preocupar de todo aquello de coger esferas alrededor de un punto, llevarme el radio, claro, hay un infinito, no sé de dónde elegir el centro, etcétera, que está todo cogido con pinzas. Ahora me olvido. Las ecuaciones de Einstein son locales, hablan de las derivadas de la métrica, o sea, de curvaturas en un punto, iguales a la densidad o presión o lo que sea, en ese punto, se ha acabado. ¿Vale? Con lo cual es matemáticamente mucho más fuerte, más seguro. ¿Qué más hemos ganado? Hemos interpretado la constante de integración. Esta capa, cuando habíamos sacado la teoría newtoniana, pues era la especie de constante conservada de un sistema integrable. Era como allí lo interpretábamos como la energía de una masa puesta sobre una de esas esferas. ¿Vale? Bueno, pues ahora sabemos que esta energía, en realidad, esta capa que sacábamos como proporcional a la energía, voy a recordar por aquí la fórmula, capa, que era menos la energía dividido por un medio y luego había un x cuadrado y un mc cuadrado, o sea que era la energía por unidad de masa dividido por un medio de x cuadrado, donde x era la coordenada comóvil, ¿verdad? Y esto lo habíamos llamado, sabíamos que era constante y lo llamé capa. Bueno, pues ese objeto ahora sabemos que es la curvatura, ¿vale? Porque como hemos analizado la métrica y todo esto, y por construcción sabemos que era la curvatura de un espacio homogéneo y isotrópico, ¿vale? Bueno, o sea que estas dos cosas hemos ganado. Pues vamos a empezar otro epígrafe. Voy con el contenido material del universo. Una de las cosas de las que queremos hablar en este curso es todo este tema de la materia oscura, ¿verdad? Así que voy a empezar, ahora que tenemos las ecuaciones de movimiento y estamos seguros de que son así, voy a empezar con el inventario. En este universo, ¿qué hay? En el que habitamos nosotros. Esto vale para cualquier universo con densidad ρ, ¿no? Con homogéneo isótropo, con densidad ρ y presión P. Entonces lo que me gustaría hacer en las próximas 2 clases, lo que queda de hoy y la siguiente, es ir sacando el inventario de la materia que hay.